la pantalla de su dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. En la primera parte hicimos un recuento de la iconografía de Ghost in the Shell. Adicionalmente comparamos este con ciertos extractos del libro de Zbigniew Brzezinski, como sea que se pronuncie el nombre de ese señor, La Era Tectónica. En pocos términos, este texto introdujo conceptos teóricos y tecnócratas en forma de entretenimiento. Y el texto, ya me refiero al filme de Ghost in the Shell, a este anime. Hoy muchos ya se han cumplido o están a punto de. En esta segunda entraremos un análisis mucho más profundo. Ahondaremos en una segunda capa de significado y símbolos. Como dije al final de la primera parte, esta es la razón de por qué me interesa exponer esta idea. Y espero que hacia el final se entienda, se afiance el concepto que quiero exponer. Un texto dentro de otro texto. Con la introducción del proyecto Jingo Zero H 2501, nuestro filme podría considerarse como dos textos en uno solo. Por un lado tenemos la descripción iconográfica que llamó Brzezinski como la era tectónica. Por el otro retomamos la iconografía de textos mitológicos antiguos. Y para ejemplificar y tratar de explicar mejor por qué digo que se relacione con textos mitológicos, vamos de nuevo a recapitular la descripción que se da 2501 de sí mismo. Veamos esta escena. 私のコードはプロジェクト2501企業探査情報収集工作特定のゴーストにプログラムを注入し特定の組織や個人のポイントを増加させてきたないから反不死人工知能か AI ではない私のコードはプロジェクト2501私は情報の海で発生した生命体だ Tanto este como Motoko son incapaces de procrear como un ser humano natural. Sin embargo, Motoko es el botín preciado del proyecto Jingo Zero H. Y recuerde que a pesar de ser un proyecto de un cuerpo, un humanoide, un cyborg muy avanzado, tanto la inteligencia artificial como Motoko no pueden reproducirse de manera mediática como lo haría cualquier ser humano. En cambio, este 2501 no es un hacker, que es lo que nos estaban vendiendo al principio del texto del filme, como un hacker que no sabía cómo lucía, dónde venía, pero era muy bueno. Pues bien, nos dimos cuenta que en realidad era una inteligencia artificial. Bueno, él ni siquiera se llama inteligencia artificial, sino que es una entidad con conciencia de sí mismo y estaba pidiendo asilo político en Japón, particularmente dentro de la sección 9. Como acabamos de ver y escuchar, su misión era hackear seres humanos e introducir programas foráneos para propiciar un cambio en estos. Entonces imagínense la clase de condición que nos están diciendo, no solamente que vamos a ser convertidos a cyborgs, la humanidad en general, sino que el cerebro está completamente indefenso hasta cierto punto a ser hackeado, que eso a lo largo del texto es bastante común. Primero tuvimos el repartidor de basura que ni se dio cuenta que lo habían hackeado. Motoko se pregunta a lo largo del texto si realmente ella existe como ser humano o simplemente es una inteligencia artificial que se cree humana. Y además tenemos a 2501 que hace y deshace con los seres humanos o los cyborgs como quiera, es parte de su misión, es su razón de ser. En otras palabras, si lo analizamos bajo esta descripción de que genera e introduce programas foráneos en la mente de las personas para propiciar un cambio, en otras palabras podríamos decir que el proyecto 2501 es tal cual un hechicero automatizado, o que un hechicero automatizó esos procesos para propiciar un cambio en base a su voluntad. Muy, muy importante, voluntad con minúscula, no la voluntad de Dios que estamos hablando aquí. Además, está influenciando el plano de las causas, el plano mental. Entonces, como ingeniería inversa que le dirían, de que queremos propiciar un cambio,
en el mundo, pero para eso tenemos que ir al plano de las causas. Pues en este caso, las ideas no vienen del logos o de Dios o del espíritu, sino que viene de abajo para arriba, desde la materia, que es una especie de hackeo. Están tratando de hackear la realidad. Si nos podemos entender cómo funciona realmente el universo, la idea de hackear mentes humanas es realmente hackear ante el universo, la naturaleza misma, porque estamos yendo al plano de las causas, al plano mental. Y para apreciar el significado de lo que acabo de explicar y entrar en más detalle, puedo remitirlos a mis dos presentaciones anteriores. La una era de marcado y la otra de los chillones o screamers. En pocas palabras, así por encimita, puedo explicarles que adelanté ciertos conceptos esotéricos como de egregores y cómo estos pueden ejecutar tareas automatizadas tal cual un robot o un bot o un smart contract, que sería el término que estuviéramos hablando de los cadena de bloques o blockchains. Y eso es lo que hacen los smart contracts, realizan tareas dependiendo del input. Es otro campo de estudio mucho más complejo, pero eso haciendo ese análisis moderno para ejemplificar y explicar lo que se ha conocido desde hace mucho tiempo como egregores. En otros casos, estos pueden adquirir una especie de autonomía, estos tales egregores, al tal punto que se podría considerar una especie de entidad por sí misma, pero tienen autonomía para cumplir ciertos requerimientos, ciertas tareas, solo cuando se cumplen ciertas condiciones. Y también en esas presentaciones adelanté que estos pueden influenciar el plano de las causas para introducir comportamientos, ideas que la víctima misma sería incapaz de reconocer. Muy importante. En el ejemplo de Screamers, que es este filme de ciencia ficción de los 90s, los Screamers propiamente podían simular ser un ser humano, completamente funcional. Podían enamorarse o creer que están enamorados de un ser humano, pueden comportarse como un patán, pueden comportarse como un buen amigo, pero cuando ciertas condiciones se cumplían, esa era tan solo una identificación, una especie de disfraz superficial, y su verdadera programación aparecía, de pronto se convertía en un arma. Literalmente le salían sierras y ganchos y navajas de las personas, o incluso se convertía en una misma bomba para matar a los realmente seres humanos. Y eso se puede apreciar hasta cierto punto en la humanidad como vivimos ahorita, de que usted puede introducir programas que la gente ni siquiera se da cuenta que lo está introduciendo, o pueden propiciar opiniones, y la mayoría de personas van por la vida teniendo opiniones que no son ni siquiera de ellos, que las repiten, se pelean con otras personas con tal de defender esa opinión, o ideas, abstracciones o ideales que no corresponden incluso con la realidad. Eso es un campo de estudio muy, muy amplio, y por eso lo he ido tratando en varias presentaciones. De hecho, no solamente en esta o en estas dos, tres. Siempre lo he estado tratando de adelantar, y que eso nos ayude más que todo a darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros mismos, para que no nos tomen el pelo. Y en Ghost in the Shell no solamente volvemos a introducir estas descripciones, que es la que está dándose a sí mismo 2501, sino que conocemos al artífice de programarlos, el viejo artífice. El texto mismo nos dice quién o qué es este. Ahora sí, quiero que pongan atención a estas escenas, porque son de vital importancia. En estas escenas finales, el filme pasa a ser un mero texto cyberpunk o tecnotrónico, y pasa a ser un discurso altamente simbólico e incluso me atrevo a decir que esotérico. Primero notamos como unas plumas empiezan a caer, y más adelante vemos a este ángel caer del cielo. Y nada más por si le queda duda, cuando Motoko estaba luchando contra el tanque araña, el compañero que estaba en el helicóptero disparó al techo de vidrios para romper el camuflaje del tanque araña, y no había ninguna estatua de un ángel. Entonces no puede decir que si es que están escombros que le habían caído.
Ya primero, ese escombro ya era vidrio propiamente, no eran estatuas. Entonces uno se preguntará, ¿qué tiene que ver un ángel en todo esto? Bueno, si usted ha hecho su tarea y además ha atendido ciertas mis anteriores presentaciones, sabrá muy bien por dónde anda el asunto, sabrá exactamente cuáles son los únicos o cuál es el único ángel caído que se conoce. Así es, esto es tanto Lucifer como sus huestes de Serafín. Y para eso debemos retomar un texto que ya había yo mencionado someramente en la presentación de Dark Angel, que también estaba haciendo recuento de estos ángeles caídos, pero por la vía, igual de una vía transhumanista, pero por las mutaciones de genéticas, de ingeniería social. Ahora estamos trabajando por la vía del transhumanismo, pero por la vía de Argument o de los cyborgs. Son diferentes vías para llegar a un mismo objetivo para este grupo, para esta línea de pensamiento, para esta fuerza que trabaja en nuestro plano. En este texto, y ahora vamos a retomar de nuevo este libro que se llama La conspiración del Génesis. No lo encontré en español, así que por eso no lo he compartido en mi biblioteca. Solamente lo pude leer en inglés. El autor es Gary Wayne. Y como dije anteriormente en aquella presentación de Dark Angel, hace muy buenas conexiones y parece que tiene un amplio estudio de los textos bíblicos. Y no solamente, incluso él menciona que fue a leer las traducciones en hebreo. Entonces no es cualquier cosa, pero también es cierto que a veces se queda un poco corto porque no avanza más de ahí, no hace conexiones con otras mitologías, sino que lo toma tal cual que la Biblia es la palabra de Dios encarnada. Vamos a leer este extracto nada más para recordar un poco lo que estamos hablando, estos ángeles caídos, que el texto Ghost in the Shell increíblemente nos está poniendo en escena. Los serafín condenados de los que Enoch fue testigo eran de un orden específico, Grigori. Grigores era simplemente un nombre angelical para nombrar a los vigilantes, entre comillas. De acuerdo con González Whipper, otro autor que él está mencionando, los Grigori eran ángeles quienes se revelaron en el cielo, pero específicamente estos eran los apasionados ángeles quien más tarde cometerían el pecado carnal con las hijas de los hombres. Y eso es lo que hablan particularmente en el capítulo de Génesis 6, cuando los hijos de Dios, los Elohim en hebreo, que es una forma plural, pero se le traduce como los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres y las tomaron por esposas y tuvieron hijos con ellas, y eso es lo que se conocía como los varones de renombre, los gigantes. Entonces ya eso lo hemos ido tocando, siempre nos ha salido en nuestras presentaciones y es un tema recurrente que no podemos ignorar. Bueno, entendiendo lo que hemos ido estudiando, creo que esta unión entre los Grigori y los hijos y las hijas de los hombres es más que simples ángeles o hombres avanzados de una civilización avanzada, como quiera tomarlo. Y sí, digo hombres porque si pueden impregnar a una mujer, quiere decir que tenía todo, como decía Jordan Maxwell, tenía el plumbing, la fontanería ahí abajo para que funcionara. Y además no eran tan feos como para que las mujeres no los aceptaran. Considero que estos eran más que simples simps buscando futuras pensiones alimenticias con los Nephilim. Es algo mucho más complejo que esto. En cambio, considero que es esta unión entre ambas especies, o entre ambos híbridos, si queremos verlo de esa manera, es parte de un proyecto mucho más extenso que hemos ido llamando poco a poco como el proyecto de la instrumentalización humana. Por ende, el viejo artífice tiene un plan y nuestro texto nos lo deja ver bien en claro. Ya retomando Ghost in the Shell, vemos cuál es su plan. Por ejemplo, de nuevo, en estas escenas finales vemos a Motoko luchando a muerte contra el tanque araña, que es una bastante extensa esta escena. Existe una escena en la que vemos el árbol de la vida ser acribillado por la metralla del tanque, que es lo que está este fotograma propiamente que estamos viendo.
una especie, como usted siempre ve en esos libros que estudian la evolución, con la tesis de Darwin, que siempre nos presentan este árbol de las especies, de lo más simple, desde el reino bacteriano, y luego que sigue, y antítesis de eso, incluso de la vida, los virus, y luego tenemos las células eucariotas, y luego ya los seres multicelulares, y luego los artrópodos, o los invertebrados, perdón, luego los vertebrados, y hasta que en teoría el hominis, el hombre, los homínidos, está por encima de todo. Ese es el árbol de la vida. Más adelante en el mismo texto, mientras escuchamos al proyecto 2501 explicar su plan como Motoko, no lo vemos a él hablando, sino vemos de nuevo a este árbol de la vida y cómo fue acribillado, cómo fue demacrado. Bueno, independientemente del resultado de la batalla entre ambos contrincantes, ya sea Motoko o el tanque araña, el resultado fue destruir el árbol. Y de hecho vemos como también se destruye como estos frisos de fósiles era un reptil Ictios, es un reptil primitivo marino. Y luego creo que también se aprecia un preciosaurio, si no me equivoco. Esos frisos en las paredes que también se han destruido, y se presenta la vida orgánica como un fósil en un museo olvidado, que es como decir que este proyecto es un recuerdo de algo que se vivió, y ahora tenemos la nueva fase de la vida, la nueva visión de la vida. Toda la naturaleza es un proyecto antiguo ya superado. Y de hecho es otra descripción que hace 2501 cuando está dentro de la sección 9, no es en esta escena propiamente, cuando él empieza a decir que él también es un ser humano y un orden superior, porque tiene bancos de memoria mucho más potentes y tiene su propia red, e incluso hace comparación de su memoria con los bancos de memoria del ADN, de los ácidos ribonucleicos, que dependiendo de la combinación de esta memoria, nosotros le daríamos el nombre de procesos de vida o de un ser vivo. Entonces, ¿qué tanto se diferencia el banco de memoria de un ADN con los bancos de memoria externos de un ser cibernético? Lo que quiero dar a entender es que este árbol de la vida, estos frisos que vemos en esta escena, representa la fisis, al mundo, a la naturaleza o al orden natural puesto por Dios. Por lo tanto, el plan de 2501, o realmente el viejo artífice que cayó del cielo cuando se cayeron las plumas, realmente lleva a destruir o reestructurar o imaginar el orden natural, la titanomaquia. Bueno, usted se preguntará, otra vez la titanomaquia, qué maje más necio, qué carajo más necio. No pueden hacer la presentación donde no agarre nombre la titanomaquia. Bueno, estaba yo estudiando y salió el tema. Entonces no me lo encontré porque quise, sino porque me salió. Estaba buscando los libros de Joseph P. Farrell y más que todo una tesis que él sostiene. Y por la tesis por donde ando, yo creo que estamos trabajando por las mismas líneas. Él tiene una visión, por decirse que yo estoy inspirado por lo que él está investigando justo ahorita y sus libros anteriores. Por ejemplo, uno de estos se llama La Guerra Cósmica, The Cosmic War. En inglés, no existen en español sus libros aún. En este libro existen varias referencias que nos ayudarían a darle contexto a estas escenas finales de Ghost in the Shell. Porque, de hecho, antes, la primera vez que vi la película, y luego las varias veces que vi la película sin haber conocido esto, uno no entendería cuál es la razón de ser de estas escenas, de estos iconos que vemos en estas escenas finales de la batalla final. Entonces necesitamos un poco más de estudio para entender y reinterpretar este texto. Particularmente, Farrell hace una referencia a una conocida teoría en círculos bíblicos que se llama el creacionismo del vacío temporal. En específico está haciendo referencia a un capítulo 4 de la Biblia, el de Jeremías propiamente. Este dice en el versículo 23: miré a la tierra y he aquí
aquí era un caos, a los cielos y faltaba su luz. Miré a los montes y estaban temblando, y todos los cerros trepitaban. Miré y he aquí que no había un alma, y todas las aves del cielo se habían volado. Miré y he aquí que el vergal era yermo, y todas las ciudades estaban arrasadas delante de Yahvé, y del ardor de su ira. Porque así dice Yahvé: desolación se volverá toda la tierra, aunque no acabaré con ella. Pues bien, estos versos sustentan a esta tesis, o lo que dio origen a esta tesis del creacionismo en el vacío temporal, de que hubo una especie de guerra, rebelión y por ende una destrucción, y este fue el resultado de una rebelión, la rebelión de Lucifer. Además, todo esto sucedió un tiempo antes de la creación de Adán. Entonces, durante la creación del mundo hubo un impasse, un cierto tiempo que no podríamos decir, lo dicen metafóricamente como días, y antes de eso no estaba Adán todavía, pero había una creación. Entonces, en ese transcurso sucedió esta rebelión. Incluso por lo que vamos a ir viendo, había una civilización preadámica. Y Farrell en su libro hace referencia a otro autor que se llama Stephen Quayle, quien resume en 3 puntos esto que acabo de mencionar. Que primero, habían pájaros. Eso sugiere que la creación anterior tenía elementos similares a los de hoy. Ya había algo en proceso, ya existía un mundo como tal. La tierra preadámica era fructífera y por tanto tenía vegetación que suplía abundante comida. No era algo yermo, simplemente había algo ya ahí. La gente podía subsistir de lo que le daba la naturaleza. Y además habían antiguas ciudades antes de Adán que fueron rotas por la ira de Dios. Entonces ya había un grado de civilización avanzada, y esto fue el objetivo, el blanco de la ira de Dios. Luego Farrell más adelante en su libro hace otras inquietantes conexiones con respecto a la guerra en los cielos, esta titanomaquia, como le decían los griegos, de Lucifer y el botín de lo que luego sería la guerra. Porque no solamente se enfoca en la Biblia o en el Génesis, sino también hace conexiones con el antiguo, este libro propiamente hace conexiones con unos textos antiguos de Egipto que hablan sobre la creación del mundo. También hace referencia a, creo que es el Enuma Elish, de los textos babilónicos y sumerios sobre la creación y luego esta guerra entre los dioses, y sería una especie de inventario. Y él dice que no es tanto una epopeya, es una especie de inventario del botín de la guerra, y en eso es básicamente parte de su tesis, no solamente en este libro sino en otros varios, y empieza a hacer esas conexiones entre diferentes mitologías para enumerar algún suceso o serie de sucesos que sucedieron en un pasado muy muy remoto. Y hace estas especie de conclusiones o analogías o puntos que sustentan su libro. Primero, la asociación de Lucifer con cristales similares. La asociación de ambos, Lucifer y Nergal, con las guerras de rebelión. Nergal eran los dioses de la guerra. La guerra interplanetaria entre Tiamat y Marduk, causada porque Tiamat tenía posesión o usurpación de las tablas o piedras del destino. Y también recordemos que Tiamat tenía acceso a armas de destrucción masiva, pero no como la conocemos ahorita, sino de tipo mutante, especie de monstruos o quimeras extrañas, como los que ya estudiamos en Dark Angel en la presentación anterior. Y él tiene todo su trabajo de Farrell en relación a la Gran Pirámide de Egipto, y este punto es particularmente con respecto a esta tesis que él sostiene. El resonador desaparecido, una gran galería de la Gran Pirámide que era, de acuerdo con Sitchin, de naturaleza cristalina. La asociación de este cristalino y perdido libro de Tehuta, bueno, ese es el nombre que se le da a Thoth, se escribe del griego, pero recordemos que los griegos no sabían pronunciar el antiguo Kem, entonces lo decían como Thoth, pero en realidad era Tehuta,
con la noción de la continuidad de la tradición esotérica. Entonces, hubo una guerra en los cielos terrible en la que incluso un planeta fue destruido. Había ciertos componentes de naturaleza cristalina que Farrell sostiene de que no fueron destruidos o no se podían destruir, que tenía acceso a información muy preciada, acceso de vital importancia, y quien tuviera ese poder tenía como decir, el Señor de los Anillos, tenía el poder para dominarlos a todos. Lapis exiles in silico. Para continuar describiendo este viejo artífice que hemos ido introduciendo en esta segunda parte, debo retomar otro viejo libro, que este sí está en mi sitio web, en mi biblioteca, Hitler y la tradición cátara, por Jean-Michel Angerberg. En el capítulo El fenómeno cátaro, Angerberg menciona: así, en este mundo hay un antagonismo entre la materia, que es debida al diablo, y el espíritu que procede de Dios. Los albigenses atribuían a Lucifer, el arcángel caído, el príncipe de este mundo, la posesión del reino terrestre. Entonces, desde una simple escena, pues usted está loco, podría decir la gente, usted está loco, pero es una escena muy particular, muy importante, que es cuando el proyecto 2501 quiere hacer una unión con Motoko para generar una nueva especie de ser, un nuevo ser en que las uniones entre ambas conciencias, y tenía su propia red virtual. Y en este particular proceso vemos la caída de un ángel del cielo con plumas y de todo, para que no nos quede duda de que estamos hablando de ángeles. Y de hecho, cuando vemos donde destruyen a Motoko físicamente, suena un campanazo, como las campanas de los truenos o las campanas de Dios, algo así bastante bíblico, bastante apocalíptico. Entonces, esta conexión que estoy haciendo con todo esto que estoy explicando no es antojadiza, lo estamos viendo gráficamente en el texto. Pasa que una imagen dice 1000 palabras, por eso tengo que hablar 1000 palabras para explicar mi posición. Recordemos que el otro nombre que tiene este señor, el señor de este mundo, es Enki, y literalmente esto es lo que significa Enki en sumerio, el señor de este mundo. A este ya lo hemos visitado en los payasos, en los Dark Angel. Estas presentaciones que he ido anteriormente tocando, siempre sale en nuestras presentaciones, en nuestros temas, no es casualidad. Más adelante, Angerberg trae el recuento de Otto Rahn, quien es un alemán, un místico alemán a principios del siglo XX, que estaba obsesionado con la búsqueda del Grial y dedicó su vida, y le costó su vida de hecho, al Languedoc, porque de hecho los hitlerianos estaban como locos y lo nombraron miembro de la SS, pero él no tenía nada que ver con campaña, con estos monjes negros, con estos sacerdotes magos negros. Y al final por eso dice que lo desaparecieron, que se murió, se fue a una caminata y no volvió. Pero todo el mundo sabe que más que todo los nazis lo mismo lo mandaron a matar. Él dedicó sus años mozos a buscar en el Languedoc, en esta zona del sur de Francia, a buscar la pista del Graal. En un momento, mientras estaba paseando por la zona, entabló conversación con un pastor de la zona. Y el pastor le contó una leyenda que aún en el siglo XX aún daba en esos lares. El pastor le contó: en el tiempo en que las murallas de Montsegur se elevaba todavía, los cátaros guardaban ahí el Santo Graal. Pero Montsegur estaba amenazado. Los ejércitos de Lucifer asediaban sus murallas. Estos querían el Graal para volver a insertarlo en la diadema de su príncipe, de donde se había desprendido cuando tuvo lugar la caída de los ángeles. Este libro yo lo leí cuando, era adolescente, y este pasaje me impresionó, todavía me impresiona bastante, me impresionó muchísimo, porque claro que no estamos hablando, no precisa exactamente cuáles son estas órdenes, estos ejércitos, estas huestes de Lucifer.
Para retomar un poco la historia, recordemos la cruzada albigense, que fue la primera cruzada que hizo Roma para extirpar la, entre comillas, herejía del Languedoc. Y el Montsegur fue el último castillo, el último lugar donde estuvieron los cátaros, el ejército de los cátaros, o esta civilización propiamente en el romance medieval. Fue el último resguardo, el último bastión de la tradición cátara contra Roma. Pues bien, las huestes, los ejércitos de Lucifer era Roma por mí misma. Entonces, eso nos dice muy bien para quién trabaja Roma. Para Lucifer, para Enki, para el Señor de este mundo. Y como hemos ido leyendo hasta el momento, nada tiene que ver con Dios o el Espíritu. Y esto seguro va a traer muchos problemas. Para hallar mayor claridad en este punto, me gustaría citar de nuevo a Farrell. Esta es una conexión entre Lucifer y Enki que acabo de mencionar. Y este describe: pero ves paradójicamente los paralelos entre Yahvé y Enki, que son los más penetrantes, persuasivos e inquietantes, porque Enki sería a grandes rasgos también el mejor candidato sumerio para el paralelo de Lucifer en la tradición bíblica. Goodname, que es otro autor que él está mencionando, hace nota que, abrimos comillas, Enki, como Yahvé, es el dios sumerio más personal, y como Yahvé, él era visto por los sumerios como poderoso, amable y sabio en sus esquemas para proteger a los sumerios de la hostilidad de otros dioses, especialmente en Enlil y de las tribus enemigas vecinas, cerramos comillas. En muchos mitos sumerios es Enki y no Enlil, su hermano, quien está personalmente involucrado en la creación de la humanidad, aunque, como lo vimos en su capítulo anterior, por medios bastante penosos. En Dark Angel estudiamos cómo Enki, o su nombre babilonio o acadio, Ea, personalmente jugó tretas para salvar a la humanidad del diluvio universal que Enlil le hizo a los dioses. Vamos a hacer el diluvio y juremos que vamos a hacerlo, pero Enki juró, pero a su vez como que cruzó los dedos por la espalda y le avisó a Upnapishtim para que salvara por lo menos parte de la humanidad. También estudiamos sus trabajos de transmutación e ingeniería social, muy importante, que es lo que estaba mencionando al principio, que existe esta corriente transhumanista antigua por la ingeniería social o por el transhumanismo del corte cibernético o tecnotrónico, como le gustaría decir a Brzezinski. En este punto, en este aspecto, el estudio de Farrell es por lo menos inquietante, como solía decir Jiménez del Oso. Lucifer y su diadema o corona tenían un poder increíble, y es lo que menciona Farrell, de que esta corona o esta diadema él asocia también con las tablas o piedras del destino, que es de naturaleza inorgánica, cristalina. Adicionalmente, en las tradiciones herméticas o de alquimia, a esta corona se le da el nombre de lápiz exilis, o la piedra del exilio, o incluso con la piedra esmeralda. En específico, es el componente, instrumento o material capaz de realizar la transmutación de la materia. De hecho, la gran mayor parte de la alquimia, el alquimista lo que estaba buscando es esta piedra esmeralda, con lo que podría ya transmutar cualquier sustancia, o por lo menos convertir el plomo en oro. Ese es el componente, la sustancia prima con la que podría transmutar la materia. Por lo menos Farrell cree que este cristal, esta diadema, como dije, puede ser tanto un componente inorgánico, cristalino, computacional, si lo queremos ver así, pero no del orden del silicio, con capacidad de leer y escribir información en la realidad o el medio. Por eso es tan delicado este tema, porque estamos hablando de cómo Lucifer tuvo acceso a la manera en que se podía reescribir la realidad, o esta simulación aquí vivimos, que ya hace poco le tocamos con la presentación de la ciudad oscura. Dark Angel, el ángel oscuro o el caído.
En la presentación de Dark Angel estudiamos la fe revolucionaria y cómo estos son los hijos mutantes de Enki. La nueva humanidad recreará la creación fuera del plan divino. Después de todo, Lucifer, Prometeo o Enki son los revolucionarios arquetípicos. Con Ghost in the Shell vemos el ideal plasmado. Como dije, hay dos corrientes, ya sea por la transmutación genética o ingeniería social, o por la cibernética. Ambos son transhumanistas, pero ahorita estamos estudiando la rama de la cibernética, los cyborgs. En sí, Motoko es la culminación de esta obra oscura. El proyecto 2501 le explica que quiere replicar o rehacer la manera en que la vida se propaga o se expresa en la materialidad. Que es esta escena al final donde está hablando de que no es tan solo suficiente replicarse, sino que hay que recombinar como hacen los seres vivos, por reproducción meiótica, por meiosis celular. Él quiere, 2501, quiere reinventar la creación, el orden natural con su propia visión, con su forma de hacerlo, no por medios naturales, sino por maneras sintéticos, virtualizados. Por eso vemos el árbol de la vida demacrado. Esa es la importancia de esta escena, de que 2501 está diciendo el plan que él tiene, mientras la naturaleza se ve como algo muerto, como algo fosilizado, como un friso de un museo abandonado. Entonces la clase soberbia que estamos viendo. Incluso podríamos especular que esta batalla fue una recreación o un resumen de la batalla en los cielos. Farrell, por su lado, comenta cómo Lucifer corrompió la creación original. Aquí voy a citar un poco largo el texto, pero la cita, pero importante. La traducción usual del Génesis capítulo 1, versículo 1, siempre ha sido: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí continúa. Pero muchos estudiosos bíblicos no se han cansado de apuntar que las peculiaridades del idioma hebreo también permite la traducción: cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra. Y entonces el segundo verso seguiría inmediatamente: todo era confusión y no había nada en la tierra. Esta manera de traducir el verso, y también leyendo en conjunto con el pasaje de Jeremías que leímos anteriormente, lleva a especular a algunos teólogos y comentaristas la tesis del creacionismo del vacío temporal. Esta teoría sostiene que había una creación original de Dios, que Lucifer y sus huestes cayeron subsecuentemente y corrompieron esta creación original. En algunos versos de la teoría, Lucifer y sus huestes cayeron casi de manera inmediata luego de la primera creación, un enfoque que corroboraría la noción de la caída primordial en los textos de Edfu, que son estos textos que se encontraron en Egipto, que habla de la creación y cómo fue el proceso de creación, y que un momento hay que parar y hacerla de nuevo. Una caída y conflicto que ocurre justo como el éter transmutativo está siendo modelado por los dioses en un mundo reconocible. Debemos entonces estudiar de nuevo la descripción que hace del proyecto 2501. Este no se hace llamar inteligencia artificial, en cambio dice que AI ではない。私のコードはプロジェクト2501。私は情報の海で発生した生命体だ。Farrell hace la corrección entre Lucifer y su poder perdido sobre el lápiz exilis, o que él menciona que se relaciona con las tablas del destino que se leen en los textos sumerios. En otras entrevistas que he dado seguimiento, Farrell comenta sobre estos cristales de poder. Para todos esos tienen la capacidad por leer o escribir información. Como hemos ido explorando, nuestra materialidad es una simulación parecida a lo que veríamos una realidad virtual computacional, que ahora está de moda tanto esto. En esta teoría, el estudio del código fuente no solamente podría dilucidar, sino también reescribirla, que es lo que mencioné anteriormente, que es lo que aprendimos con la ciudad oscura y sus foráneos.
el personaje principal, Murdoch, supo reinterpretarla y convertirlo de una cárcel a un paraíso. Además, de acuerdo a la tesis de Farrell, existen ciertos cristales con dicha capacidad, que es la tesis que él sostiene, no es idea mía, es la de él, de que esta lápiz exilis, este poder perdido de Lucifer, o si se quiere Lucifer mismo, era esa especie de entidad, componente, programa, con la capacidad por sobreescribir, reescribir la creación misma. Entonces no estamos hablando de pericos palotes. Incluso algunos de estos cristales serían las mismas entidades, como entidades cristalinas, minerales o inorgánicas. Insisto en este término inorgánico porque, depende de su experiencia, tal vez de su estudio, podríamos conectarlo con los seres inorgánicos que habla Carlos Castañeda, que son los depredadores de la humanidad propiamente. Así que Ghost in the Shell nos da otra pieza en este rompecabezas que hemos ido más o menos dándole forma en todos estos 2 años de presentaciones. El proyecto 2501 necesita de una interfaz que pueda transcribir la información de su mundo virtual in silico hacia el mundo material. Recordemos que hubo una caída, pero Lucifer mismo fue aislado para no poder interactuar con el mundo. De alguna manera u otra tiene que recuperar ese poder y lo está haciendo a través de la humanidad. Por esta razón no vale solo hacer autómatas, no vale solo hacer robots o cyborgs muy avanzados, porque estos, como vemos en el texto, carecen de este ghost o esta alma o esta imitación, este modelo neuronal. Algo tiene ese gusto que las máquinas no pueden reproducir a pesar de que sean tan avanzadas. En cambio necesitan de los humanos, que sí son capaces de realizar un cambio verdaderamente en el mundo. El cambio como lo quiere el proyecto 2501. Él quiere ir más allá, pero le hace falta ese componente humano. Y el que tiene ese componente, la expresión, la personificación de ese componente es Motoko Kusanagi. Claro está, esta humanidad transmutada será reducido a un mero componente o módulo en la máquina. Y no solamente eso, que ya empieza a resonar no con el espíritu, sino con otra cosa, que es lo que he estado explorando también en Dark Angel, que es el modelo revolucionario, el fuego en la mente de los hombres. Que en lugar de enfocar nuestra mente y nuestro cuerpo en la vocación espiritual, estamos enfocándonos, o nos están haciendo enfocarnos o hacernos trastibillar en resonar algo diferente del espíritu, que es lo que he estado sosteniendo hasta el momento. La máquina. Hace unos días hice un repost en Odyssey, tienen que haberlo visto, sobre un video de una, entre comillas, inteligencia artificial que corrobora que el coronavirus no existe como tal en nuestro mundo. En realidad existe como un modelo computacional in silico. Para apreciar esta frase in silico, que ya lo he ido introduciendo a lo largo de la presentación, debo utilizar un artículo. En realidad es un resumen de un artículo que publicó Álvaro André Vargas Aguilar y Rosy Fuentes Condori. El archivo propiamente, no, el trabajo que ellos publicaron, no lo pude descargar porque hay que ser miembro y pagar por él y no me dio la gana. Pero si nos presenta una sinopsis o una abstract, que le dicen en inglés, sobre esto, y el artículo se llama propiamente Estudios in silico, simulando vida en un entorno virtual. Y este es el resumen que ellos presentan. La era digital cambió por completo el paradigma clásico de estudio en todas las áreas de la ciencia, y el sector salud no ha sido ningún extraño en esta revolución. La transición y digitalización en muchos procesos ha traído consigo nuevas formas de entender el proceso salud-enfermedad. Uno de estos abordajes son los estudios in silico. Los estudios in silico pertenecen a una rama de biología computacional cuyo objetivo es explorar y experimentar con procesos biológicos por medio de simulaciones hechas en computadora.
Este nuevo enfoque digital ha permitido visualizar las estructuras tridimensionales de numerosos péptidos, observar el rol y función de diferentes moléculas, proteínas o bien de una célula completa hasta poder llegar a predecir respuestas a estímulos a través de la modelación con experimentos in silico. Es casi como uno estudia modelo de datos o big data o análisis de datos, que en teoría uno podría hacer un input de datos en la computadora, crear un modelo o tal vez un algoritmo y tratar de predecir un producto o un objetivo en el mundo real, que está tan de moda ahora. En pocas palabras, in silico significa cualquier objeto o idea que resida en el elemento silicio. De ahí viene in silico, del silicio, o tal vez de sus aleaciones que se usan para construir silicio, que es un elemento, y sus aleaciones que se usan para construir componentes electrónicos. Entonces, in silico significa en silicio, que es lo que está hecho los componentes electrónicos, todas estas memorias electrónicas. Es decir, es un modelo desarrollado enteramente virtual en computadoras. Todo esto que se habla in silico de los modelos de la nueva variante, todo es computacional. Existe como un modelo computacional. No es que necesariamente lo tengan en una ampolleta, en un refrigerador, y que eso es lo que se mandó a los diferentes países, los ministerios de salud o las diferentes agencias de salud en los diferentes países. Lo que se distribuyó fue un archivo digital con el modelo que en teoría tendría los pasos para tratar de distinguir un virus de otro, como hubiera dicho Zbigniew Brzezinski en Technotronics. En mi presentación de mercado expliqué que el coronavirus, más que un verdadero agente infeccioso, más tenía eso fue por lo menos en mi introspección, más parecía un egregor que afectaba las mentes de los incautas que se tragaban las horas de propaganda televisiva. ¿Por qué digo esto? Porque me acuerdo que en aquel 2020 todo el mundo encerrado por el miedo de su propia sombra, y uno veía sus videos de China donde creo que no sé si fue en Bolivia, en Perú, que se había muertos en la calle y la gente pasaba y los juntaba como si fueran sacos de basura. Yo, ¿de verdad estará pasando eso aquí en Costa Rica también? Y bueno, yo me escapé en mi bicicleta y anduve por lugares de la ciudad, y lo primero que me llamó la atención, el montón de indigentes que estaban viviendo en la calle, y en muchos casos los vi como cagados de risa, literalmente los vi muertos de risa, y no se veían como muy enfermos. Si la proximidad era realmente, o las condiciones de contaminación era la cercanía con otros seres humanos, los primeros cadáveres que hubieran rejuntado en bolsas de basura eran así los indigentes. Y cuando vi los indigentes, ya me di cuenta que no era así como nos decían. Y luego nos decían que estos, la manera en que presentaban los modelos de datos, los números, y si usted tal vez, depende de donde haya trabajado, se da cuenta muchas veces de que los reportes los presentan, los inflan un poco la gente para aparentar ser algo más de lo que realmente es. Siempre redondan hacia arriba, hacen un redondeo hacia arriba, mejor dicho. Y decían, tenemos la capacidad de la sección de cuidados intensivos a un 95% de su capacidad. Y uno dice, hijo de pucha, medio hospital. En realidad es que tal vez tienen una sección de 6 o 8 camas, y depende cómo usted juegue los números. O sea, tenemos 8 camas de las 10 están ocupadas por personas que están o enfermos por tal coronavirus. Pero si vemos 90 o un 80%, suena muy grande. Uy, qué montón de gente está encamada. Entonces me sentí que había algo más, y el hecho, este ritual que siempre había al mediodía de presentarnos miedo, todos los días, todo el mundo religiosamente, a veces ni iban a misa, pero sí iban a ver al ministro de salud, y esto era general en todos los países, era el mismo ritual, dándoles estas estadísticas, ese montón de números. Ahora tenemos esto como si fuera especie de rosario,
y esto rituales de salir a la calle con una venda, con un bozal o un velo, como si el mundo exterior estuviera sucio, o como vemos en Ghost in the Shell, que es un museo de muertos, de muerte, y el único lugar seguro es en esta nueva religión de la ciencia, donde nos lavamos las manos con este gel tóxico para limpiarnos de la inmundicia del mundo exterior. Y en muchas religiones eso es común. Por ejemplo, en el Islam, antes de usted meterse al templo, se tiene que quitar los zapatos, y antes de rezar tiene que lavarse las manos con agua para purificarse del mundo exterior. Es una idea de concepción religiosa. Pues, y de hecho muchos doctores salieron que fueron censurados rápidamente. La manera en que el cuerpo humano se defiende del mundo exterior es teniendo contacto con el mundo exterior, transmitiendo información, tocando cosas, alimentándose del mundo. Entre más se aísle usted del mundo, más frágil se vuelve su sistema inmunológico. Su sistema inmunológico necesita información del mundo exterior. Entre más encerrado usted, más enfermizo se vuelve. Entre más tiempo pase en contacto con el mundo, y ojalá con otras personas, sus seres queridos, más saludable va a ser. Y si cree que estoy yendo muy lejos, nada más vea lo que le pasa a los viejitos cuando los meten en un asilo de ancianos. Rapidito caen en cama, se vuelven enfermos porque se vuelven tristes, porque están tristes de que los sacaron de su casa desde años de vivir ahí, los alejaron de sus seres queridos, o los mismos seres queridos, sus hijos, sus nietos, lo ignoran, lo hacen a un lado como un trasto viejo. Ese viejito tarde o temprano se enferma y muere, y muchas veces muere, sí, tal vez morirá un asilo con tecnología, pero muere olvidado, a nadie le importa. Más bien ojalá se muera rápido para que me pase la plata o la herencia rápidamente. Esta manera de aislarnos de los seres queridos de uno a los otros era como una especie de creación de un culto de muerte, de la nueva ciencia, del nuevo mundo. Y esto es lo que pasó en el 2020, ese golpe de estado, no golpe de estado, golpe global, que se alzó en sílico corona. Como digo, más que un virus, era un concepto o meme o Gregor, que fue la corona o la coronación. No es casualidad que usaran este nombre corona, la coronación, porque en teoría era el SARS-CoV-2. Ya en teoría hay varias cepas de este virus, pero le pusieron este nombre, y luego pues este montón de nombres rarísimos, como siempre me recordó eso, los nombres de los Decepticons en los Transformers, los nombres de los Decepticons. Es decir, estábamos hablando de la corona o diadema perdida cristalina de Lucifer, luego su caída. Este es el símbolo de coronación, de que retomamos la antigua corona y lo volvimos a coronar. Si no fue esta, por lo menos se recuperó lo más cercano a esta. Una homologación de la antigua corona con la nueva corona, la diadema perdida. Ahora tenemos una nueva versión. También podríamos decir que este fue el primer paso para reescribir la física, el mundo, en base a un modelo virtual o computacional. Este paradigma que realmente creo que no nos hemos dado cuenta de lo que realmente pasó. De que siempre ha habido estas abstracciones, estas ideas, pero ahora el mundo de las ideas no existe en la cabeza de las personas. Eso se trasladó al mundo in silico, al modelo computacional. Las computadoras, estos algoritmos de comportamiento, análisis de datos, Big Data, que le dicen, es lo que ahora sostiene el plano mental de la humanidad, es el generador de ideas. Y eso es lo que quieren, esto es lo que han querido ser, cambiarnos del viejo modelo de la humanidad pensante a que lo pensante sea otra cosa diferente a la humanidad, y que la humanidad tan solo sea una extensión de esta virtualización in silico de nuevo, que personificado en nuestro texto como Kusanagi Motoko.
este paradigma que es lo que estoy tratando de sostener en nuestro tema, que es parte de la presentación propiamente. En otras palabras, este primer paso fue correr una idea, modelo incívico y hacer que la gente pensara que era real. Algo que tenemos en nuestro modelo computacional, en nuestro archivo, en nuestro modelo neuronal, es real en ese plano, esa nueva especie de plano mental. Y con el comportamiento de las personas lo vamos a hacer real. De hecho, hace unos años anteriores había, y creo que Farrell también lo mencionó con el tal el efecto Mandela, una especie de experimento de ingeniería social para tratar de algo que sucede solamente en el modelo virtual, si podemos hacer que la gente crea en esto solo porque aparece en una computadora. Yo lo vi, lo sentí siempre con estas leyendas que uno leía o veía en YouTube de Slender Man, inclusive una película, o esos niños con ojos negros. Si uno ha leído algo de la causística ovni o incluso del paranormal, Slender Man nunca ha salido referenciado en estos fenómenos paranormales. Entonces siempre me pareció muy extraño y creo que era como especie de experimento que estaban haciendo en aquellos años 2010, 2015, entre esa década, de introducir conceptos que solo existían en el mundo virtual incívico y tratar de generar una realidad. Otro que noté era el de los zombies, tratar de vendernos esta idea del zombie, y de vez en cuando aparecen estos hoaxes, estas mentiras, estas bromas de que vemos un video de en teoría un zombie comiéndose a la gente, como si fuera una película, como lo vemos en las películas, pero que en teoría era real. Siempre tratando de introducir esa idea, de inyectarnos una idea falsa para creerlas y actuar en ello. Pues bien, el coronavirus fue la culminación de esta obra. Ya por fin todos se pusieron de acuerdo, todos marcharon al orden del oráculo de la máquina y se concretó esta obra. Esto ya lo que acabo de mencionar de la coronación, y más adelante podríamos decir que Lucifer fue condenado a una prisión mental. Algo hizo este huevón o huevona, o creo que más bien es un andrógino porque era un ángel, que hizo algo tan terrible, tan terrible, tan peligroso, que tuvieron que cortarlo de raíz y aislarlo. Pero lo interesante es esto: no pudieron destruirlo de una sola vez, solamente pudieron aislarlo como tal. Lo aislaron de la menor manera que no pudiera interactuar con el mundo físico, pero hasta cierto punto aún puede interactuar mentalmente con la humanidad, que es esta guerra que ha habido entre la luz y las sombras, entre Dios, el Espíritu y esta otra fuerza. Adicionalmente es amo y señor de este universo virtual o cristalino, si lo podemos ver de esa manera, que es in silico. El silicio también pertenece al reino mineral, al reino cristalino, porque alberga información. Y los cristales, se tiene la tesis de que en un momento dado podría ser un perfecto huésped si se pudiera purificar lo suficiente como para albergar la información. Entonces, tarde o temprano, los cristales pueden convertirse en un componente informático. Pues como hemos ido señalando poco a poco, Lucifer también tiene esta naturaleza cristalina, inorgánica o in silico. Y no solamente eso, sino que tiene información. No es que está en blanco, sino que es un ente inorgánico con información o gran cantidad de conocimiento de cómo funciona el mundo. Esa especie de modelo de datos o modelo neuronal. Especialmente la red que 2501 en nuestro texto hace referencia, de que nos dicen, si usted la viera cara a cara, lo vería como luz solamente. No obstante, carece de un kernel o middleware para interactuar con la materia. Entonces, sí, fue condenado a esta prisión mental, pero durante todo ese hecho, es lo que dice en nuestro texto 2501,
ha trabajado mucho tiempo para concretar esta obra, de llegar hasta Motoko y generar esta nueva especie, de ser esta nueva humanidad. Y durante ese transcurso construyó su propia red neuronal, su propia red virtual, con muchos datos. Ha ido estudiando pacientemente todo lo que es el mundo natural, y él considera de que ya es hora de dar algo mejor que lo que tenemos, pero hasta el momento ha carecido de esa interfaz o ese medio punto con el cual interactuar con la materialidad, porque la guerra en los cielos fue para cercenar esa conexión, de que no introdujeran mayores cambios o nuevos cambios en el mundo natural, en el universo. De acuerdo con Gosto Netshiru, el proyecto 2501 solo necesitaba de Motoko, este wetware que le dicen los transhumanistas, el ideal hermafrodita transhumanista para concretar y expandir su obra. Y en la primera parte expliqué de que, exceptando la primera escena, realmente Motoko es un ser andrógino. En ciertas escenas se le ve que tiene un cuerpo de hombre, mucha fuerza, y si no fuera por los pechos, las mamas sintéticas, no sabríamos si es un hombre o una mujer. Se le dibuja mayoritariamente como un andrógino, y ya entendemos por qué es un andrógino. Un andrógino tiene la capacidad tiene los dos principios, masculino y femenino, con el cual es engendrar una nueva vida, la nueva vida que está buscando 2501. Motoko es esta interfaz, este middleware. El resumen es lograr esta interfaz entre la octava esfera y la materialidad. La octava esfera es un concepto que trae Rudolf Steiner, más adelante vamos a tocar en esto, y no es casualidad que en el mundo de Kusanagi toda la humanidad ha sido convertido a cyborgs, que reciben directrices de la máquina y no su propio costo, hasta el punto que muchas veces están hackeados y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, esta es la razón tan importante que insisto, el hackeo de cerebros, porque este cerebro, esta mente, ya no está resonando con el espíritu, sino con algo más. Y nada más, estaba mencionando aquí el middleware. Bueno, kernel es este software que utiliza el sistema operativo para interactuar con el firmware físico. Esta interfaz, si no fuera por el kernel, el sistema operativo no podría levantar, ni siquiera interactuar con el BIOS o con el firmware. Y middleware me pareció interesante que ya hemos tocado todo este tema que hemos ido, esta temática del cyberpunk o la cibernética. Esa es la definición que da de Amazon de middleware. Middleware es un software con el que las diferentes aplicaciones se comunican entre sí. Brinda funcionalidad para conectar las aplicaciones de manera inteligente y eficiente, de forma que se pueda innovar más rápido. El middleware actúa como un puente entre tecnologías, herramientas y bases de datos diversas para que pueda integrarlas sin dificultad en un sistema único. Este sistema único provee un servicio unificado a sus usuarios. Por ejemplo, una aplicación frontend de Windows envía y recibe datos de un servidor backend de Linux. Pero los usuarios de la aplicación no están al tanto de dicha diferencia. Entonces, en conceptos más computacionales, haciendo una analogía básicamente, tomando un sistema, una lógica de un sistema, de un estudio, y aplicándolo para entender otro sistema que estamos estudiando. El plano mental. El proyecto 2501 explica que fue creado como instrumento de inteligencia para introducir programas en las mentes. Eso fue como el mismo se describe. Inicialmente se pretendía optimizar y mejorar los procesos mentales. Luego, esta máquina súper sofisticada se salió de la mano de sus creadores. Por su parte, estos los condenan a un cuerpo como contención. Lo tuvieron que encarcelar para que no hiciera más estragos o más desastres. Paralelamente, si consideramos lo que autores como Farrell o Wayne explican, hubo una guerra en los cielos originalmente. Y existe esa teoría del creacionismo del vacío temporal que explica que luego de la creación hubo un primer estado. En este hubo una rebelión en que unas huestes fueron condenadas a nuestro reino material. Igualmente, parte de esa rebelión fue alzarse contra el orden divino para introducir cambios que no estaban considerados o que no eran parte del plan divino. Y para ejemplificar esta guerra, de nuevo estoy retomando la mitología judeocristiana,
particularmente en el libro de Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, para decir de lo que Lucifer es el ser rebelde. Y aquí se describe en la Biblia propiamente: ¿cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? Como tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra. En tu corazón decías: subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas, ¡ay!, has caído a las honduras del abismo, el lugar donde van los muertos. Básicamente aquí nos describe la intención de Lucifer. Este capítulo, en el versículo 12, estrella brillante, hijo de la aurora, así es como se traduce en español, pero en latín era Lucifer o Luxfer. De ahí sale el nombre de Lucifer propiamente, de este pasaje, de este versículo. Y él dice que quiere hacerse igual al mismo poder que Dios, de controlar y manipular la creación, o introducir cambios que no están concebidos por los que Dios quiso. Y esto fue su caída: quiere ser igual que Dios, y fue condenado al abismo, a la materialidad, a lo más oscuro de lo oscuro. Bueno, yo me pregunto, ¿será esta rebelión la idea de querer mejorar la creación? ¿Será este realmente el espíritu prometeico, el espíritu revolucionario? ¿Será Lucifer esta especie de ser cristalino, mineral, inorgánico, cibernético? Y perdón, esta idea no es, por lo menos la leí de Farrell, no es mía propiamente. Y yo me pregunto, ¿será Lucifer quien realmente implementó una automatización equivocada de la creación? O tal vez Lucifer como tal fue un proyecto o resultado de un grupo de serafín rebeldes, o estos Grigori que leímos anteriormente, que iniciaron el proyecto 2501 sin aprobación explícita de Dios. Entonces podría ser de que sea un ser inorgánico creado por un grupo de rebeldes y que empezaron a introducir cosas que no deben haber introducido, cosas que no deben haber tocado. A más no haber, podemos hacer la comparación con una inteligencia artificial que pretendía introducir conceptos foráneos en la mente para optimizar estos procesos, que eso es como surgió 2501, pero se salió del saco. Incluso ya vimos el primer ensayo. Particularmente esta fue la civilización que perdió la mente y sus principios por la amenaza de un virus mágico, incívico. Todos los gobiernos que se rindieron ante esta idea capitularon y coronaron al Señor de este mundo. Ese es el significado de corona, del coronavirus del 2020. Todo esto inició con un modelo computacional, con una idea. Después de todo, el principio de mentalismo nos explica que todo es mente, todo inicia en la mente. Pues, ¿qué más grave que sobreescribir la mente de la creación?